Muy bien, sumamos a nuestra mesa a Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo empato el mismo tema que estaba hablando con el comisionado del condado, Kevin Marino Cabrera, de esta noticia tremenda de 850.000 cubanos llegados en menos de 3 años, 2 años y tanto, aquí a los Estados Unidos solamente. Tiene muchas lecturas. Una es que a esos 850.000 cubanos hay que sumarle los 20.000 que están en Uruguay, los que se han ido a España, los que han ido por Guyana, los que están haciendo la ruta por Nicaragua ahora mismo. En resumen, dicen que es un descenso de la población de 18% de la población. Cuba, que no, a mí me extrañaba, hace 30 años que estaban diciendo que tenían 11 millones, ya no es que están en 10 o en 9, están en 8,6 millones de habitantes. Entonces, antes de analizar el impacto aquí, me gustaría, usted como estudioso, el impacto dentro de Cuba de ese vaciado de población en edad laboral. Bueno, el impacto es, en primer lugar, capital humano. Todas estas personas tienen habilidades, una más que otra, obviamente, pero una buena parte de las personas que se van son las que más expectativas tienen de poder llegar a otra frontera y buscarse un empleo e insertarse en otra sociedad. Por lo tanto, la gente que tiene más capacitación son más proclives a emprender la aventura de la migración. La otra es el carácter emprendedor de esas personas. O sea, generalmente quienes se ponen a deshojar la margarita de si me voy y me quedo, me voy y me quedo, no son los que van a tener más iniciativas dentro de la sociedad en cualquier otro terreno. Aquellos que están más dispuestos a buscar un camino, sea colectivo protestando en las calles o sea individual, para mejorar su situación y la de su familia, son los que escogen ese camino. Pero desde el punto de vista de vaciamiento profesional, yo estaba revisando las cifras antes de venir para acá, solo en el primer año de esos dos, del 21 al 22, se fueron, según cifras de la UNEI, según cifras oficiales, más de 12.000 médicos, más de 7.000 enfermeras, más de 3.000 y tanto, casi 4.000 odontólogos, dentistas. Entonces, ¿qué impacto tiene eso en el servicio, por ejemplo, de salud pública, cuando además de eso Cuba se permite el lujo de, para buscar dinero para esa, seguir exportando mano de obra esclava de bata blanca a otros países? Entonces, el impacto de todo esto es brutal y sociológicamente son familias divididas, fragmentadas. Una cantidad de esas personas entran en un limbo por una buena cantidad de tiempo porque tienen que resolver sus papeles y su estatus migratorio donde quiera que vayan antes de poderse insertar en esas sociedades. O sea, es terrible. Hemos tenido como 5 procesos migratorios. O sea, tuvimos, por supuesto, al principio de la revolución se fueron algunas personas, pero sobre todo fue después Camarioca, fueron como 5.000 personas. Los vuelos a la libertad fueron más de 300.000 personas, duraron desde el 67 más o menos hasta el 73, se iban 900 por semana como averaje. Después vino el problema del Mariel, 1980, 125, 127, creo que fue la cifra que tú diste, yo te estaba escuchando. 125.000 cubanos aproximadamente fueron los que vinieron por el Mariel, 35.000 eran los que estaban en la base naval de Guantánamo. Bueno, en ese momento yo sé que el Ministerio del Interior... En el 94. El Ministerio del Interior hizo una encuesta para decirle al gobierno cuál sería el potencial migratorio si todo el que quería salir en aquel momento se pudiera ir, y era 1 millón de personas. Rebasaba el 1 millón de personas. O sea, salieron 125.000, pero era 1 millón de personas. Y después volvimos a tener ese problema. Lo que pasa es que 125.000 fue en el Mariel, que estuvo muy controlado, pero en el 6 semanas más o menos. En el 94, 35.000 se quedaron atrapados en la base, pero antes, que hubo un periodo donde estuvieron llegando, más en esa época estaba pues salidas legales, había como una cuota, ¿no? Que eran en cuánto, de 18.000. Antes de que firmaran los acuerdos del 94, pues los acuerdos del 94 eran 20.000 a los que se comprometió Estados Unidos. Una vez yo saqué la cuenta y entre el 93 y 95 llegaron 200.000 cubanos aquí, que es el éxodo famoso del 94. Pero aquí estamos hablando de... Exacto, porque la gran diferencia entre todos esos éxodos que van sumando es que era una situación de un país sin libertades políticas o civiles, un país sin libertades económicas, un país que se estaba deteriorando en su estándar de vida, pero no un país colapsado.
Lo que estamos viendo ahora es la fuga a toda costa de un país que ha colapsado, que no tiene electricidad, que le falta el agua, que no hay alimentos, que no hay servicios mínimos de salud pública, que se te muere un niño porque no tiene por una simple cortada en una pierna, porque no tiene un antibiótico, como explicaba el padre Alberto el otro día. O sea, esto ya es el colapso, no del gobierno, el gobierno sigue ahí, la élite de poder sigue ahí, pero lo que sí ha colapsado, por cierto, que nosotros lo pronosticamos hace año y medio, es el sistema. El sistema de gobernanza está en el piso y no hay forma de recuperarlo. Ahora, hay dos aspectos interesantes. Uno, estos son cálculos míos, según los conocimientos limitados que tengo. Solo una vez en la historia previa había sucedido algo así. Cuando los americanos en 1898 hacen un censo, que no se hacía, yo creo, desde la mitad del siglo XIX, descubren que había disminuido la población. Es la única vez antes de esto que el 10% de la población, por la reconcentración de Weyler, por la diáspora, había mucha gente que se había ido, por la guerra en sí misma y por una crisis sanitaria que se había desatado. Tuvieron, tuvo la fiebre amarilla, cólera, hay desde antes, desde mitad del siglo XIX antes, está el famoso libro eso del cólera en La Habana, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hicieron los americanos es una gran tarea de saneamiento de la isla. O sea, estamos hablando de que desde 1898 no sucedía algo así, de que disminuyera la población cubana. Estamos hablando de que eso esconde una crisis en todos los sectores. Es una crisis humanitaria. Entre los que se han muerto, los que se han ido, hay una crisis sanitaria. Hay una crisis humanitaria general, porque tiene que ver con los alimentos, que ahora va a empeorar. Incluso hay hechos que son fortuitos, que no dependen de la situación en Cuba, como es esta huelga ahora de estibadores en la costa este de los Estados Unidos, que va a afectar los envíos de todas esas MIPYMES y toda esa gente que manda comida. Al mismo tiempo siguen cometiendo estupideces. Por ejemplo, acaban de poner nuevos reglamentos para quitarle la tierra a los campesinos que hayan hecho una construcción en el terreno que les corresponde, si no está autorizada. Entonces imagínate tú un campesino que vive en un pueblo que tenga que coger un transporte inexistente para ir todos los días a las 5 de la mañana a empezar a arar su tierra y volver por la tarde con la puesta del sol. O sea, es una barbaridad detrás de la otra que lo único que hace es empeorar situaciones críticas de supervivencia de la población. Comida, agua, electricidad, para no hablar ya de la represión y la falta de libertad. Tú subes 4 cosas y te meten 15 años por la cabeza, como le pasó a la muchachita esa que por subir los hechos de las protestas por allá no me acuerdo cuál fue ellos han endurecido el Código Penal. Exactamente, más draconiano. Le han aumentado años algunos delitos como el de propaganda enemiga, le han aumentado razones para aplicar los delitos. Incluso la pena de muerte ahora se ha ampliado la pena de muerte, no es que se ha reducido. Ahora, gracias a tu invitación y que tuve que entonces refrescar un poco los datos y demás, me di cuenta de un patrón en todo esto, que es todas las crisis migratorias estas se han producido con gobiernos demócratas. Hubo un gobierno al que empezó a ocurrirle, o sea, se veían en ciernes que iba a empezar un flujo migratorio hacia los Estados Unidos, que fue el de George Bush hijo. George Bush hijo se involucra en la guerra en Irak en marzo del 2003. Inmediatamente Fidel Castro lanza la causa de los 75, la Primavera Negra, mete preso a toda la gente de la oposición, además aprovechando la atención mediática que se desplazaba hacia la guerra. Pero cuando empiezan a salir gente en lanchita y no sé cuánto, el mensaje que recibió La Habana fue: estamos en una guerra en 2 frentes, bastante separados geográficamente, en Afganistán y en Irak. No vamos a distraer la flota para estar cazando balseros en alta mar, y lo entenderíamos como un acto deliberado de distracción de nuestras fuerzas militares en medio de esta situación. Obraríamos en consecuencia. El resultado fue 3 infelices fusilados en abril. Los de Casablanca. En abril. Vamos a una pausa. Pero se abortó la... O sea, ¿cuál es el lenguaje que esta gente entiende? Para esto y para todo. Vamos a verlo cuando regresemos de la pausa. Y quiero también hablar de... Yo creo que en este último éxodo hay una diferencia fundamental con todos los éxodos anteriores.
y les voy a decir cuál es cuando regresemos de la pausa. Pero antes, un mensaje y un consejo sano de parte de Luis Pérez.